Grabando. Buenas tardes a todos los propulsores y propulsoras que se están uniendo a esta transmisión en vivo retomando este live. Muchas personas nos han seguido apoyando con sus comentarios de nuestro entrenamiento gratuito. Agradecerles a las personas que estuvieron durante estos 3 días de entrenamiento gratuito en las últimas semanas, muy conectados y muy comprometidos con su proceso de formación. También agradecerles a las personas que nos han escrito desde Uruguay, desde Perú, desde Ecuador, desde El Salvador, desde Costa Rica, interesados en aprender más en este proceso de poder postular sus iniciativas y sus proyectos a las convocatorias y seguir en ese proceso de encontrar todo este conocimiento estratégico que hemos acumulado y que hemos desarrollado en los últimos 20 años para ganar estas convocatorias. Por favor, escríbanme aquí desde dónde se están conectando. Aquí ya estoy viendo goodies desde Fonseca, desde La Guajira. También quisiera aquí leerlos por Zoom. Estamos transmitiendo por Zoom, estamos transmitiendo por YouTube, estamos transmitiendo también por Instagram. Para las personas que no me sigan, busquen en Instagram Will Cotrino, W-I-L-L, Cotrino con C de casa, y me siguen para que puedan acceder a todos estos contenidos de valor que estamos haciendo todos los martes a mediodía, compartiéndoles todos estos secretos y todos estos detalles. Matilde Gutiérrez desde Costa Rica, también vemos Luis Moreno desde Montería, bienvenidos a este espacio. Vemos aquí también en el chat a Nelly desde la zona rural de Cali. Bueno, Quito, Ecuador, desde Quito, Osvaldo Lozada, Gabriel desde Neiva, Ayacucho, Perú, Hilarión Yarasca, bienvenida, Túquerres, Nariño, frontera con Ecuador, desde Popayán, Robert Zamboní, Barranquilla. Bueno, estamos muy conectados, muy pendientes de estos contenidos. Me alegra mucho poder agregarles valor en estos temas. Hoy vamos a hablar del tema ambiental, proyectos desde el sector ambiental que tiene unas complejidades y tiene una serie de requisitos adicionales a los proyectos adicionales que normalmente estamos acostumbrados o a formular, o las personas que están hasta ahora ingresando a este mundo de los proyectos. Ustedes saben que en el entrenamiento les hablamos de Cyrano, una herramienta maravillosa. A nuestros estudiantes ya de esta última generación los tiene súper encantados. Contarles que se vincularon más de 200 estudiantes en esta convocatoria, en esta generación, lo cual nos tiene muy contentos, y nuestra prioridad es poder darles un muy buen servicio. También nos han escrito muchas personas que se quedaron por fuera porque las inscripciones pues tienen unos tiempos definidos, unos tiempos limitados, que estamos considerando la opción, cuando se acabe esta generación, los módulos, poder abrir nuevamente un entrenamiento gratuito. Pero pues quisiera que me comentaran aquí en los comentarios si les interesa que abramos un nuevo entrenamiento gratuito y que también abramos inscripciones para ingresar a Propulsa Proyectos. Es muy importante conocer la opinión de ustedes. Para los que participaron en este entrenamiento online gratuito, Levanta Dinero para Proyectos, que nos cuenten cómo les fue. Aquí dice Héctor que sí, dice Angie Claudia Alzate, claro que sí, José Lugo, claro que sí, Nilson Albeiro Sarmiento, y señor, me quedé sin inscribirme. Sí, yo sé que muchas personas se quedaron por fuera. José Luis, sí me interesa si continúa. Lara, inscripciones a Propulsa. Oscar, sí. Rafael Rojas, bueno, claro, Rosa, súper, me gusta mucho ver todos estos ánimos y toda esta energía en aprender de convocatorias, en aprender a ganar proyectos. Y como nosotros decimos, nosotros más que una clase teórica, un programa teórico, lo que enseñamos más que a formular proyectos es a ganar convocatorias, que es completamente diferente el conocimiento. El primero se puede adquirir de forma teórica, el segundo se adquiere con la experiencia, con la prueba y el error, como lo hemos hecho desde hace 20 años. Bien, ya para ingresar y contarles de lo que vamos a hablar el día de hoy, que son las claves para ganar subvenciones
de proyectos ambientales, recuerden que específicamente el tema que nosotros trabajamos es subvenciones. Y esto, a lo que se refiere para las personas que no conocen el término, lo que significa es que son fondos, como internacionalmente se llaman, fondo perdido, que lo que significa es que el dinero es no reembolsable, es decir, no tienen que devolverlo al fondo después de que terminen el proyecto. Y esto es una gran ventaja. Y pues la pregunta es, ¿quién da recursos gratis para ejecutar proyectos? Pues justamente estos fondos y estas convocatorias. A veces las personas no creen que exista esto, a veces las personas no creen que existan fondos de la ONU, del gobierno, de los distintos gobiernos de Europa, de las embajadas, del fondo multilateral, por ejemplo, de la ONU, donde son varios países. Y hay distintos fondos, distintas convocatorias que todo el año están abriendo. Nosotros en el último trimestre del año anterior detectamos más de 3.000 convocatorias, y eso que nos faltaron muchas por revisar. Entonces uno tiende a creer, de pronto por desconocimiento y por desinformación, que eso no existe, pero cuando uno ingresa a este mundo y comienza a entender los motores de búsqueda, cuando comienza a entender las convocatorias, se da cuenta que hay mucho dinero disponible para proyectos, y lo que no sabemos es estructurarlos de una forma irresistible, que sea ganador para el evaluador, y eso justamente es en lo que nosotros nos concentramos. Bien, ya para iniciar con las claves para ganar subvenciones de proyectos ambientales, hoy les tengo una muy buena noticia, una gran sorpresa. Hemos invitado a un experto en este tema que se dedica todo el tiempo a este tema ambiental, está 24/7 enfocado a convocatorias ambientales. Es un experto que ya lo vamos a invitar en un momento para que hablemos de su experiencia y de algunas convocatorias que están abiertas. Él se llama Johnny López, ya le vamos a dar espacio en un momento para que lo podamos conocer. No sin antes contarles desde la fábrica de proyectos Nodriza que tenemos, el conocimiento y la gestión de conocimiento que tenemos con nuestros estructuradores, cuáles son esas 5 recomendaciones que nosotros le brindamos a ustedes para que ustedes puedan tener en cuenta antes de postularse en estos proyectos ambientales. La primera recomendación, y quizás una de las más importantes, es que se pueda entender y delimitar muy bien el problema. En este tema de los proyectos ambientales hay una variable que es una variable geográfica o de geolocalización del terreno donde se va a impactar el proyecto, y sí hay que realizar un diagnóstico de los ecosistemas para identificar las necesidades o de restauración o de conservación o de aprovechamiento. Eso lo que significa es delimitar con una línea en el mapa dónde está localizada la zona que queremos intervenir, si es un bosque, si es una finca ganadera que quiere hacer un proceso agroforestal, o si es una reserva de agua, un acuífero y demás. Eso tenemos que tenerlo muy claro para analizar detalladamente los problemas ambientales, detectando cuáles son las causas, cuáles son los efectos y cuáles son las partes afectadas, es decir, la comunidad y la población. Y si tenemos claro el problema ambiental, pues ya de ahí hacia adelante es mucho más fácil. En ese sentido, en esta misma recomendación, es importante la definición de objetivos claros y alcanzables. Muchos proyectos ambientales pecan porque posiblemente incluyen un número de hectáreas mayor a las que pueden lograr en 12 meses o en 24 meses, y es muy importante tener claro cuántas hectáreas de impacto podemos incluir en el objetivo específico, que sea medible, alcanzable, que sea relevante y que tenga un tiempo definido, 24 meses, 18 meses, 12 meses. Los proyectos ambientales normalmente son de 36 meses, 48 meses, porque pues ustedes saben que los ecosistemas estratégicos necesitan un tiempo para restaurarse y recuperarse. Los objetivos, cuando se formulan los objetivos, es muy importante que estén alineados con las políticas ambientales, locales y generales. Ustedes saben que hay unos planes, unos PONCAS, que son los planes de manejo ambiental, pero también las corporaciones autónomas regionales, para el caso de Colombia. En los otros países pues hay autoridades ambientales que tienen unos planes ambientales previamente establecidos, y los cuales tenemos que tener en cuenta antes de formular estos proyectos. Adicionalmente, los impactos deben ser reales en cuanto a la delimitación del alcance, y esto sobre todo teniendo la relación meta-tiempo.
¿sí? Que la meta se pueda cumplir en el tiempo. En cuanto a la segunda recomendación, lo hemos llamado involucramiento de la comunidad y actores locales. Es muy importante que se pueda identificar la población beneficiaria, que se pueda identificar la comunidad que está siendo afectada por este problema ambiental. Y esto específicamente nos toca hablar con los actores, identificarlos, caracterizarlos, ojalá realizar un estudio para definir cuáles son los actores clave, los posibles socios, los posibles aliados, e involucrar activamente a la comunidad. Por una razón importante, además de para formular un buen proyecto, también lo que se pretende es que podamos elevar el nivel de conciencia y de compromiso de estos actores territoriales que están siendo afectados por esta problemática ambiental, para que cuando se termine el proyecto puedan darle sostenibilidad en el tiempo, puedan apropiarlo como suyo y se pueda aumentar el beneficio en el tiempo. Esto es muy importante y por eso desde el principio es bueno involucrarlos, porque ya cuando ustedes los involucren después van a decir, no, pero usted no me tuvo en cuenta desde el principio. Adicionalmente, lo que se quiere es poder tener, digamos, claro, en ese plan de sostenibilidad cuáles van a ser sus aportes, si van a ser, por ejemplo, guardabosques, si, por ejemplo, van a ser una explotación sostenible de la biodiversidad que también pueda ser restaurativa y demás. En cuanto a la participación y la apropiación local, lo que se quiere es que haya una estrategia de apropiación social de conocimiento por parte de las comunidades después de que la ejecución del proyecto, pero también cuando termine el proyecto, para que ese conocimiento pueda generar valor y le permita a las personas, por ejemplo, generar ingresos con un esquema de bioeconomía o con economía circular. Hay distintas temáticas que se pueden trabajar en estos proyectos. Y obviamente asegurar la colaboración de los actores ambientales. Es muy importante también que dentro del presupuesto se estime alguna partida que le permita a la comunidad tener algún ingreso, por ejemplo, como guardabosques o guías, o como por ejemplo, no sé, personas que van a recopilar información de fotografía de la biodiversidad, tanto de fauna como de flora, o recopilación de muestras de suelos, o recopilación de semillas. Todo ese tipo de actividades pueden ser pagadas por el proyecto y eso les permite a la comunidad tener un ingreso y obviamente desde el inicio va a asegurar un compromiso por parte de ellos. Es importante utilizar enfoques interdisciplinarios que involucren distintos actores en esta colaboración ambiental. Bueno, hasta ahí cómo vamos con las dos primeras. Les repito, la primera es análisis y definición del problema y objetivos muy claros. Y la segunda, involucramiento de la comunidad y actores locales. Por favor, escríbeme aquí. Bueno, aquí me dicen que suena mucho el ventilador, ya lo vamos a apagar para los de Instagram porque tengo el micrófono. Los de Zoom creo que no lo están escuchando. Por favor, escríbame hasta el momento cómo les ha parecido estas dos primeras recomendaciones claves para estructurar proyectos ambientales. Aquí los leo. Por favor, escríbanme aquí en el chat para leerlos. Vamos aquí. Listo, aquí me está diciendo por Instagram, muy estratégicas y claras, Patricia Jaramillo. Me gustaría poder sentarme para explicar el proyecto y sacarlo adelante. José Lugo, pues justamente eso es lo que hacemos en nuestro programa de mentoría grupal, donde escuchamos a los propulsores, nos va contando su proyecto, les vamos ayudando a conseguir convocatorias y les vamos acompañando para que puedan hacer la postulación. Andrea del Pilar Cáceres dice, es claro, Nilson, excelente, importante crear compromiso de la comunidad, genial, estrategias claves para dar inicio a la estructuración de proyectos ambientales, Ciro Martínez, listo. Entonces vamos con la tercera, muy bien. Bueno, aquí quiero leer otras, un segundito. Marcela Millán, gracias por la claridad. Importante lograr la participación e involucramiento de los actores locales y es clave, es fundamental. En los proyectos de zonas de clima medio se pueden realizar proyectos agroforestales. Todo depende de las especies nativas o las especies comerciales que se vayan a trabajar. Si es un proceso
también de conservación, pues toca revisar que sean especies que sean locales. Y si es un cultivo comercial, pues también revisar con qué especies se van a trabajar, si con pino caribe, bueno, todas las que ustedes pueden imaginar. Es muy innovador, edifica nuestros proyectos. Gabriel Leonardo, buen día. Bueno, listo, entonces vamos con la tercera. Listo, la tercera es la alineación con el contexto normativo y territorial. Muchas veces no tenemos en cuenta lo que les decía ahorita del PONCA, de algunos planes de conservación, de algunos planes, digamos, de las corporaciones autónomas regionales o las autoridades ambientales, o del ministerio o de las distintas instancias ambientales. Entonces es importante tener muy claro si se pueden desarrollar proyectos y si adicionalmente dentro del territorio que escogimos todos los papeles están en regla, porque si son terrenos baldíos, si son terrenos de conservación o hacen parte de un parque nacional natural, un parque natural nacional, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta, sobre todo que la propiedad, si es una propiedad privada, tenga titularización de tierra, que tenga los papeles en regla, porque de lo contrario se puede meter en problemas legales, digamos, si no se tiene esa debida diligencia de documentación previa que asegure la vinculación de los beneficiarios a estos proyectos. Que el beneficiario va a ser una comunidad indígena y tiene un territorio, listo. Entonces, comunidad indígena, resguardo, entrégueme los papeles que acredita que ustedes tienen derechos de explotación sobre esa tierra y con eso pues no hay ningún problema ya en la ejecución. Entonces, validar el marco normativo, conexión con políticas y planes ambientales, estudios del territorio, específicamente con características diferenciadas de los ecosistemas, porque un mismo territorio puede tener distintos ecosistemas, ¿no? Puede tener un acuífero, puede tener una zona de reserva, puede tener, implementar acciones de mejora. Listo, vamos entonces con la cuarta, muy importante, metodologías, innovación y tecnología. Hoy en día, los proyectos que son novedosos, emergentes, tecnologías de cuarta revolución industrial, como Internet de las Cosas, que es sensores para monitorear los cultivos, robótica, el tema de inteligencia artificial o Big Data, para identificar fotografías satelitales y saber cómo va mejorando el ecosistema o si se está deforestando. Todas estas tecnologías, realidad virtual y realidad aumentada, blockchain para tokenizar activos ambientales, todos estos elementos es lo que a los evaluadores les interesa escuchar y ver en los proyectos. Que yo no soy experto en ninguna de esas tecnologías, no importa. Digamos, nosotros lo que hemos entendido en esa famosa frase que implementamos de hacer viable lo inviable es que si yo no conozco el tema, consigo a alguien que lo conozca y me alío con esa persona. Me alío con un ingeniero ambiental, me alío con un ingeniero forestal, me alío con alguien que sepa de agua, etc. Y en ese sentido podemos ir viabilizando nuestras postulaciones para poder acceder a estos recursos. Entonces aquí es importante el diseño de intervenciones y metodologías sostenibles que tenga en cuenta mitigar los posibles riesgos, por ejemplo, que se incorpore la innovación y la tecnología para poder lograr procesos de adaptación y mitigación de cambio climático y agregar sobre todo tecnologías que puedan ser transferidas a las comunidades, que ellos puedan usar el aparato, que si es una aplicación en celular que lo puedan hacer, asegurarle la conectividad al internet para hacerlo. Ese tipo de cosas es importante que lo tengamos presente a la hora de poder estructurar una propuesta ganadora. Y por último, el plan de sostenibilidad es bien importante, sobre todo sostenibilidad económica en los proyectos, o sea, que se disponga de productos y servicios que sean sostenibles para el ecosistema, que le permita generar algún tipo de ingresos y que estos ingresos puedan ser reinvertidos en los beneficios de la comunidad. Llámese, por ejemplo, economía circular o llámese, o sea, que se puedan aprovechar las biomasas residuales de los ecosistemas. Un claro ejemplo es el sargazo en los mares, que es una alga que es un problema de contaminación ambiental para las playas. ¿Qué hacemos con ese sargazo? Hagamos biotecnología, investiguemos, saquemos bioproductos cosméticos o farmacéuticos
y con base en eso generamos un ingreso para las comunidades. Ese tipo de sostenibilidades económicas es a lo que los evaluadores le están apuntando y les gusta que esté incluido en los proyectos. Y adicionalmente, pues, todo este tema de economía verde, bioeconomía, modelos circulares, todo este tema de cómo generamos ingresos con la naturaleza de forma sostenible sin dañarla y por el contrario, que podamos hacer acciones que permitan conservar los ecosistemas estratégicos para poder seguir haciendo una explotación sostenible de los ecosistemas. Esto le gusta mucho a los evaluadores, que haya monitoreo, evaluación y escalabilidad en los indicadores de desempeño que sean claros y medibles y delimitar con claridad el alcance de los resultados del proyecto, ¿sí? Esto es bien importante validarlo y creo que estos son unos elementos claves ya a la hora de poder establecer estos elementos. Entonces, ya con esta parte inicial vamos a darle paso a nuestro invitado. Permítanme acá, lo ponemos de una vez, nuestro invitado. Aquí vamos a escribir para invitarlo. Permítanme un segundito. Listo. Mari, entonces aquí ya con el Zoom, ¿ya alguien está conectado? Sí, señor, ya él está. Listo, entonces ya está en Instagram. Johnny, buenos días, bienvenido a este live de 5 claves para ganar convocatorias de proyectos ambientales. ¿Cómo has estado, Johnny? Para ver cómo estás, no tengo audio en el Zoom. Mari, ¿me ayudas con el audio de Johnny, por favor? Sí. Bueno, Listo. Un segundo. Bueno, mientras vamos cuadrando el tema de sonido, pues contarles que Johnny... ya tengo sonido. Perfecto. Johnny es un ingeniero experto en estos temas ambientales, es CEO de una compañía dedicada al tema ambiental, activos ambientales, Swan Blockchain, y adicionalmente pues ya tiene experiencia en aprobación de recursos de proyectos ambientales, tanto de mitigación como adaptación. Entonces, Johnny, bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias, Will, por el espacio. Y bueno, acá vinimos fue a aprender a ganar. Estamos en una liga donde, gracias a tu formación, hemos podido invitar a personas que no conocían de cómo jugar. Y ahora lo importante es saber ganar. Digamos que al final cualquiera puede encontrar en internet, en varios lugares, la convocatoria. Pero la diferencia entre encontrarla y ganársela es abismal. Entonces, nosotros, dentro de este espacio, queremos mostrarle a todas las personas de Latinoamérica cómo, con lo que tienen, que es la motivación, de pronto el acceso a la tierra, poder desarrollar proyectos de impacto. Y eso es algo que podemos lograr. Hoy, junto con Will, hemos identificado 9 convocatorias que están alineadas, que están disponibles el día de hoy, en este momento, y en las cuales podría participar de manera inmediata. Entonces, ese es el ejercicio al cual llegamos. Nosotros somos, de alguna manera, como una especie de directores técnicos que están construyendo y participando de un gran juego. Y ustedes son los jugadores protagonistas. O sea, nos interesa mucho que ustedes sean las superestrellas de ese ejercicio. Que ustedes sean los que aprendan a ganar, ustedes son los que aprendan a desarrollar cosas, porque es la manera más importante que tenemos para generar impacto. Bueno, entonces comenzando un poquito con antecedentes y del contexto global. Tú tuviste participación en la COP16 en Cali. Cuéntanos un poquitico esa experiencia y cuáles fueron los 2 o 3 logros más importantes. Mira, lo más importante de la COP fue colocar sobre la mesa que ahora no existe otro tipo de recursos que tenemos que cuidar. En ese sentido, estamos hablando de que se están desapareciendo entre 100 y 1000 especies al año en el mundo. Estamos hablando de que Colombia es uno de los países más biodiversos. Entonces, al final, si están desapareciendo especies, porque están desapareciendo muchas en Latinoamérica, que es como la zona más biodiversa del planeta. Ese es el primer punto, que todo el mundo entienda que eso está pasando. Segundo, si estamos hablando de recursos, es que ahora se abre un ejercicio donde se están buscando alrededor de
de 200.000 millones de dólares solamente dirigidos a proteger esa biodiversidad. En este momento en Roma se están negociando también parte de ese bloque, y es algo en lo cual estamos planteando. Entonces, el primer logro es colocarlo sobre la mesa y entregar recursos a nivel global para eso. El segundo, más a nivel personal, desde Swan Blockchain logramos hacer algo muy importante, y es decirles a todos, aquellos que tengan la voluntad de conservar tierra, deberían tener un aliado para hacerlo. Y Swan Blockchain, en este caso todo nuestro equipo, está disponible para poder hacerlo. Nosotros en la COP nos colocamos una meta y era vincular distintos actores de tierras que puedan, y logramos vincular 1 millón de hectáreas que estaban vinculadas, nuevas hectáreas para temas de conservación. En ese ejercicio, con el activo, que en este caso es la tierra, con un bosque, un manglar, un páramo, empezamos a jugar de cómo podemos levantar recursos para conservar. ¿Cómo hacemos que la conservación pague de manera completa? Entonces, esos son los dos logros más importantes. Y el tercero y fundamental es demostrar que existe en el mundo personas que les interesa este tema. O sea, que no solamente les interesan los recursos o la plata. Digamos que los recursos no son más un vehículo para generar impacto. Eso lo demostró la gente. Y personas que tienen tierra de forma completa pueden hacerlo de forma completa. Hoy quisiéramos subir con este ejercicio que ya no solamente sea 1 millón de hectáreas, sino ojalá podamos llevar a 50 millones de hectáreas en toda Latinoamérica que puedan entrar en este tipo de ejercicios. Esa es una meta que podemos lograr juntos. María, ¿me regalas el micrófono? Listo, listo. No, excelente, magnífico. Johnny, y a nivel mundial, ¿por qué los países, digamos, vienen con tanto interés por este tema? ¿Cómo está el proceso de la tendencia en cuanto a financiación de proyectos ambientales en el mundo? ¿Qué nuevos jugadores se están metiendo a financiar este tipo de proyectos? Cuéntanos un poquitico de ese contexto global. Bueno, mira, hoy el tema más importante a nivel ambiental y presupuestal está asociado a temas de cambio climático. En cambio climático hay una meta global que se definió en algo que se llama el COP21 que se hizo en París. En ese se definió la meta de poder reducir a cero las emisiones de carbono. Esa reducción a cero de emisiones de carbono significa convertir alrededor de 51.000 millones de toneladas de carbono en cero antes del 2050. En términos prácticos, ¿eso qué fue lo que significó? Significó que los países empezaron a comprometerse a colocar financiación directamente para temas de cambio climático. Esa financiación se le colocó una meta y solo hasta hace 2 años se empezó a estabilizar. Uy, mira esta cifra. 100.000 millones de dólares es lo que se entrega en financiación al año para asuntos de descarbonización o cambio climático. Eso es un número súper importante y es un número que está disponible. Pero una cosa más importante es cuántos de esos recursos llegan a Latinoamérica. En Latinoamérica no está llegando, máximo estamos ejecutando alrededor del 3-4% de todos los recursos. La mayoría de esos recursos están gestionando en los países que contaminan. Los países que contaminan son los países más grandes. Acá estamos hablando de China, estamos hablando de la Unión Europea, están Estados Unidos, y hay un montón de actores que están colocando recursos que se están moviendo, que están disponibles y están disponibles en 2 formatos. Formato número 1 a nivel de lo que es subvenciones o grants, pueden ser alrededor de entre el 10 y el 15% de todos los recursos. Y segundo, el 85%, que son recursos ya financieros dedicados a temas de préstamo verde o bonos verdes que están asociados en la parte. La cifra es muy importante, 100.000 millones de dólares, ¿sí?, que están disponibles cada año para participación en este tipo de proyectos, pero que están lanzándose sobre todo al norte del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, de forma específica es donde se está planteando ese tipo de desafíos. Aquí Leonardo pregunta, María, ¿me regalas audio? Listo ya. Leonardo pregunta que si estas empresas compran bonos de carbono. ¿Podemos responder? Claro que sí. Entonces, entendamos un poco cómo funciona, cómo es el formato en el cual está cómo se maneja ese tipo, cómo conectamos el impacto con la inversión. Entonces, entendamos esos dos formatos.
Primero, ¿impacto cuál es? Reducción de emisiones en temas de carbono. Entonces, la reducción de emisiones son 52.000 millones. ¿Quiénes generan las emisiones? Estoy hablando sobre industrias que generan las emisiones. Primera industria, la industria de la energía. La industria de energía que produce energía con carbón o con gas son los mayores generadores. Segundo, industrias como, digamos que las cementeras, industrias como las que producen plástico, industrias que hacen la ciudad más con la agricultura como los que generan fertilizantes, la que conocemos todos como industria de transporte con combustibles fósiles. Incluso hay una categoría específica, todo el proceso de deforestación, o sea, esa deforestación y degradación de bosques también están juntados. Todos ellos son los que contaminan, todos ellos son los que pagan. Entonces, los que más generan emisiones son los países del norte en su mayoría. Cada uno de estos países, el país, colocaron una cuota para cumplir con esa parte. Cada país debe cumplir con una cuota durante una meta de 2030 y otra meta de 2050. Esas metas son muy grandes. Si a todo el mundo 5.000 millones, y decir, no, es que China tiene que cumplir con 5.000 millones, es que Rusia debe cumplir con 3.000 millones, India debe cumplir con 2.000 millones. Cada uno cumple con un país como Colombia, que es pequeño, cumple máximo entre 200 y 300 millones de toneladas de carbono. Es muy chiquitico alrededor de todo. Todos ellos, de forma completa, tienen que pagar vía regulatoria temas por contaminar. Ese pago por contaminación se da por reducción de emisiones, en este caso, ellos pagan los créditos de carbono, o sea, ellos directamente son los que pagan esa cosa. Sin embargo, para poder hacer un proyecto, por ejemplo, un bosque que tenga que recuperar porque desapareció por degradación, o de pronto un sistema que yo quiera generar para hacer un cambio de energía convencional a una energía alternativa, para eso necesito plata, necesito recursos. Entonces ahí es donde entran las fuentes de financiación, ya sea fuentes de grants o ya sea fuentes de financiación directas. Entra la financiación y con la financiación desarrollamos proyectos y los proyectos generan un impacto que es reducción de emisiones. La reducción de emisiones se puede cuantificar y si se cuantifica, aparecen los créditos de carbono. Los créditos de carbono que son como si fuera una cosecha. La cosecha de los proyectos, en este caso de reducción de emisiones o lo que llamamos descarbonización, son créditos de carbono y los créditos de carbono los podemos vender. Eso ya es un tema que tiene más detalle, pero para decirles, la cosecha puede ser créditos de carbono verificados que podemos vender en mercados internacionales. Esa sería la respuesta, Will. Listo, muchas gracias. José Paula quiere, antes de hablar de las convocatorias que están abiertas en el sector ambiental, quisiera como responder algunas preguntas. José Paula, que en el chat de Zoom nos pregunta, Johnny, ¿cuál es la cantidad mínima en tierra para pasar a un proyecto de conservación? ¿Me repites de nuevo? Es que no te escuché bien la pregunta. ¿Cuál es la cantidad mínima de tierra para pasar un proyecto de conservación? Mira, los proyectos de conservación naturalmente han sido proyectos donde se involucran extensiones de tierra que pueden estar, digamos que hablemos desde las 200, 300 hectáreas, es un proyecto pequeño. Si son proyectos grandes, pueden ser proyectos de 100.000 hectáreas, o sea, para que tengan la dimensión. Pero hoy por hoy, eso pasaba antes, hoy por hoy lo que se está generando es que se están agrupando. Entonces, proyectos de conservación, regularmente uno lo que hace es que junta a las personas que están en un territorio. Casi siempre cuando hay un problema identificado en temas de conservación, porque tengo un bosque que está desapareciendo o algo, eso no es solamente de una persona, es de una comunidad. Entonces, ¿yo qué recomendación les hago cuando hacemos este caso? Hagamos una vaca, juntemos entre todos al menos 1.000 hectáreas. Y yo sé que 1.000 hectáreas se logran entre 20, 30 propietarios, regularmente es la experiencia lo que me dicen, y con 1.000 podemos armar un piloto. Regularmente cuando hablamos de conservación, uno no conserva solo 1.000, uno realmente está hablando de los órdenes de 5.000, 10.000, 15.000. Pero con 1.000 sacamos la semilla para luego escalarlo a tener hasta 15.000. Esa sería mi recomendación de forma completa. Entonces, la unidad mínima para poder trabajar de conservación, yo diría, y sin decirle, es 1 hectárea, 1 hectárea. Pero ese proyecto de 1 hectárea tiene el reto de vincular a otros para que junten. ¿Por qué soy tan enfático en que puede ser 1 hectárea? Porque lo único que nosotros necesitamos en un proyecto de conservación es que exista alguien que de manera completamente coherente diga, yo quiero conservar. Este es el valor más grande que hay en un proyecto de conservación, el espíritu de conservación. Entonces, si alguien tiene el espíritu de conservación y quiere desarrollarlo en este caso,
nosotros le podemos indicar cómo lograr convertir ese proyecto de 1 hectárea en un proyecto de 1000, para que con ese espíritu podamos mantener una tierra o una zona que tenga un riesgo de desaparecer. Cuando hablo de riesgo de desaparecer y hago asociaciones en ecosistemas, cualquier tipo de bosque seco tropical, bosque húmedo tropical, bosque de niebla, los bosques en este caso están, pero también tenemos los páramos, también tenemos los manglares, y si estamos en una costa, como pasa en Latinoamérica, en muchos casos podemos tener porque también humedales, que aquí no le ponemos mucha atención. Cerca de la costa vamos a hablar de los manglares o podemos hablar incluso de pastos marinos. Ese tipo de ecosistemas son ecosistemas que ya son clasificados como estratégicos y son algunos de los cuales uno puede aprovechar en este sentido de conservación. Listo, listo. Patricia Granillo me hace una pregunta muy interesante y es, tengo participación en 3 reservas naturales privadas y siempre he querido demostrar que la biodiversidad es fuente de prosperidad. Entonces, Johnny, la pregunta es, ¿conservar es un buen negocio? Mira, en este momento precisamente parte de nuestro desafío fue crear un método con el cual nosotros podamos convertir un pedacito de tierra en un banco de ingresos. O sea, imaginémonos que la tierra es una empresa y esa empresa tiene que generar distintos tipos de ingresos. Uno de los tipos de ingresos que puede generarse es a nivel de biodiversidad. Para desarrollar temas de biodiversidad, ¿se pueden generar programas? Sí, se pueden generar programas. ¿Hay recursos para hacer conservación y pagar? Sí, también hay recursos. Lo que pasa es que sí tenemos que ser muy inteligentes en cómo presentamos el tema de conservación. Sobre todo está aquí el tip más importante, es identificar al menos una especie que esté muy en peligro. Regularmente nosotros recomendamos que poder identificar algo que llamamos una especie sombrilla. La especie sombrilla es una especie que si tú conservas una especie, puedes conservar inmediatamente muchas especies, no solamente de fauna, sino también de flora y los mismos ecosistemas. Entonces, ¿se puede hacer con conservación? La respuesta es sí, se puede hacer, pero debemos hacer un inventario muy específico de cuáles son las especies que deberíamos conservar y sobre esas especies que podemos conservar, elegir un top 2, un top 3 de las que podrían ser más estratégicas, sobre todo que si conservo una, puedo conservar de una de las otras. En eso podríamos hacer un doble clic de pronto en otro espacio donde podamos hablar de especies sombrilla y cómo aprovecharlas para poder gestionar recursos. Listo, listo, Johnny. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar ya con las convocatorias que están abiertas. Ayer cerró la convocatoria de Ocean, que había un cierre, pero para las postulaciones comunitarias. Sin embargo, para las postulaciones de asociaciones, tiene otra fecha de cierre, que es el 24 de marzo. Para los que estén interesados en este tema, ya como asociación para la conservación marina, la reducción de la pobreza en comunidades costeras, adaptación, mitigación al cambio climático en entornos marinos, y dan hasta 3 millones de libras esterlinas. Eso es un fondo del Reino Unido. Entonces, no sé, yo ni siquiera agregarle algo a la convocatoria de Ocean información. Sí. Yo quisiera también aquí hacer algo, si me permites. Hay parte, digamos, de herramientas para entender todas esas convocatorias para saber dónde nos ubicamos. En este momento, en los temas ambientales, lo más importante es tener un lugar donde podamos localizar nuestro proyecto. En ese sentido, nosotros hemos construido algunas herramientas que nos permiten a nosotros plantear como una ruta. Entonces, me atrevo aquí a decir... voy a compartir un momento mi pantalla para darles a ustedes una ruta. Ahí la estamos viendo. Sí, señor. Bueno, entonces, quiero con este esquema tan sencillo, quiero que entendamos dónde localizarnos. Las convocatorias van a servir para varias cosas y vamos a hacer la prueba. Sin embargo, para hacer sencillo, la forma como nosotros orientamos, podemos ubicar nuestro proyecto en alguna de estas cuatro vertientes. Fíjense que a la izquierda estamos hablando de ecosistemas. Oiga, voy a conservar un bosque, un manglar o algo. Estamos muy... Pero hacia la derecha tenemos... No, es que yo tengo un cultivo. Tengo un pasto, quiero hacer. Entonces podemos orientarnos o a temas de conservación de ecosistemas o podemos irnos hacia agroforestería o agricultura regenerativa.
Esas son dos decisiones que se van a tomar. Hay algunos territorios incluso que aplican los dos, de que tengo un pedacito de bosque y tengo un pedazo de agricultura regenerativa, pero hay que separarlos porque tenemos esa parte. La segunda orientación que tenemos es hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba o hacia abajo tenemos hacia arriba todos los impactos que son a nivel de, yo lo llamo producto, pero cuando hablo de producto estamos hablando de, por ejemplo, voy a mejorar una especie, por ejemplo, voy a mejorar el sistema de productividad, por ejemplo, voy a monitorear de forma específica el tema. Entonces son datos como técnicos que mejoran como tal el proceso, el producto que se va a sacar en cualquiera de los casos, sea que vaya a monitorear un bosque de una manera técnica muy importante o vaya a mejorar el proceso que realizo de pronto para poder hacer la agricultura regenerativa. Entonces, vemos cómo nos ubicamos. Y en la parte de abajo vamos a encontrar también impacto como en la comunidad. Entonces, hay muchos proyectos que yo puedo orientarme más a decir, no, es que a mí lo que me interesa es generar empleo, o me interesa es generar nuevos ingresos, o hacer transferencia de conocimiento para temas de educación, o hacer temas de apropiación social de conocimiento. Entonces, abajo están como las personas. Cuando nosotros entendemos esas 4 dimensiones, hay proyectos que pueden aplicar en todas, sin embargo, muchas convocatorias están dirigidas hacia un lado y a otro. Entonces, dentro del ejercicio Will que tenemos, hay herramientas específicas para poder entender este ejercicio y voy a ubicar este proceso de manera completa. Por ejemplo, el caso de The Ocean, que tú nos decían acá, aquí la puse abajo, aquí la puse, es una convocatoria muy orientada a temas de ecosistemas, son 3.8 millones, son casi 3.8 millones de dólares son, que estarían asociados en esta parte y están más dirigidos a que tengan 2 impactos. El primer impacto es que obviamente mejoremos los ecosistemas, pero 2, que tengamos un impacto comunitario importante. Por eso está más hacia abajo en temas de educación. Entonces, esta manera nos permite como localizar el tema. Esa es una forma sencilla de ubicar las convocatorias y saber hacia dónde nos orientamos. Esa es una abrebocas de algunas de las herramientas que estamos nosotros construyendo y que de forma simple pueden ubicarnos y pueden ubicar el ejercicio. En Ocean, de forma específica, la clave ¿cuál es? La clave es identificar, primero, un ecosistema estratégico, pero una vertical muy importante. Y es que se llama Ocean precisamente porque estamos hablando de temas de océano, estamos hablando de pastos marinos o manglares sobre todo. O sea, que estemos sobre la costa y que tengamos ese ejercicio. Pero segundo, que las personas que están cerca a estos ecosistemas puedan tener formas de sobrevivir, incluso, respondiendo a la pregunta que me dijiste hace un momento, que puedan ellos también vincularse de forma completa y puedan generar nuevos ingresos y ojalá vivir de la conservación. Ese sería el proyecto perfecto para el caso. Construyendo también algo que dijeron hace un momento, generando créditos de carbono, pero unos créditos de carbono especiales que hay en este proceso, carbono azul. El carbono azul está en estos ecosistemas estratégicos y los manglares, pastos marinos, aplican en ese caso. Carbono azul, todo lo que tiene que ver con agua, ¿no? Para los que no sepan qué es carbono azul, son proyectos en la costa, proyectos en acuíferos, hasta también el tema de páramo, ¿no? Porque ahí hay sí, el carbono azul está aplicando por ejemplo el tema de humedales también. Humedales tenemos, podemos estar también haciendo todo lo que es pastos marinos, lo que son manglares. Bien, hemos creado un grupo de WhatsApp. Aquí María envió el link por el chat para las personas que estén interesadas específica y especialmente en este tema ambiental, para que puedan seguir hablando con Johnny de aquí hacia adelante. Les mandamos un link aquí al grupo de WhatsApp por el chat para que se vayan uniendo las personas interesadas y que ya tengan comunicación directa con Johnny, canal directo a través de ese grupo de WhatsApp. Listo, vamos con la segunda convocatoria. Es Carbon Capture Startup Chance, que es una convocatoria que cierra pronto, en 10 días. Es específicamente para la captura directa de aire y soluciones innovadoras de la cadena de valor de CO2. Brinda una subvención de hasta 15.000 euros, son más o menos, sí, como unos 15.000, 20.000 dólares. Y lo convoca la entidad financiadora, es Bosch Business Innovation, para que también las comencemos a investigar por Google de esta convocatoria. Entonces, de esta convocatoria, ¿algo que comentar?
Sí, digamos que esa convocatoria estaría más ubicada hacia la parte de arriba. En este caso estaríamos hablando de combinar, podemos combinar tanto temas de conservación para recuperación de bosques, pero también podemos hacer agricultura regenerativa. ¿Cómo podríamos ganar esa convocatoria? ¿Cuáles deberían ser los puntos claves para poder lograr este ejercicio? Lo primero es, yo recomendaría mucho utilizar temas de agricultura regenerativa para mejorar suelos. Hay un tema que se llama el biochar, que podría utilizarse en ese ejercicio, y sobre todo lo que sea asociado a temas del secuestro de carbono en el suelo. Por eso se llama de carbon capture. ¿Qué recomendaríamos en este ejercicio? Integrar elementos, ya sea de inteligencia artificial o Big Data, para monitorear la captura de este carbono. ¿Cuánto carbono se está recuperando en este lugar? Hay una referencia muy interesante en temas de carbono, es una startup que se llama Nori, es una startup norteamericana que innovó en la forma como poder monetizar el tema de los créditos de carbono, pero solamente con temas de captura de suelo y restituir esa está libre y pues, se podemos tener ahí algunas cosas. Entonces, ese sería como el foco. Como está orientado hacia temas directos de startups, entonces, mi recomendación es que elijan una categoría en la que quieran ustedes trabajar. Ejemplo, si de pronto alguien dice, estoy yo familiarizado con el sector de ganadería, entonces lo que yo me enfocaría es cómo hacemos para mejorar la captura en suelo de carbono directamente ya en temas de ganadería. Y ahí podríamos empezar a generar cosas, ideas que pueden utilizarse. Hoy existen, acordemos que el carbono en suelo, básicamente estamos mejorando la capacidad, hablemoslo de forma simple, como la tierra negra que hay sobre el suelo. Si nosotros mejoramos la tierra negra, ¿cómo la mejoramos? Agregando biomasa. Esa agregación de biomasa se puede hacer o con subproductos, que en algún caso pueden ser desechos que van a aplicarse de manera directa, pero también lo puede hacer, por ejemplo, sembrando nuevas coberturas vegetales. Hay tecnologías o hay técnicas como sembrar pasto. Hay un pasto que tiene casi 2-3 metros de raíz, o sea, el pasto es muy chiquitico de arriba, pero tiene casi 2-3 metros de raíz, y esos 3 metros de raíz generan biomasa y eso asocia a que podamos tener una mejor captura de nitrógeno, pero también una mejor captura de carbono. Entonces, ese tipo de ideas las podemos utilizar para poder aplicar esta convocatoria. Y hoy en Latinoamérica tenemos una súper ventaja, y la ventaja es que en los suelos de nosotros se pueden generar proyectos que pueden ser muy simples. Un ejemplo sencillo, podemos fortalecer coberturas vegetales como el kudzu. El kudzu es una cobertura vegetal que se puede dar de manera completa y que puede ser consistente con cultivos tradicionales, como cacao, como cualquier frutal que pueda haber en esa parte. Entonces, ese sería el secreto para poder aplicar en esta convocatoria. Para la compañía de tecnología, les interesa identificar formas de monitorear y sobre todo aplicar las estrategias de tecnología. Bien, bueno, ¿cómo les ha parecido estas convocatorias iniciales? Por favor, escriban aquí en el chat cómo vamos hasta el momento. Si paramos o seguimos, cuéntenme aquí. Listo. Nos están pidiendo que copiemos las convocatorias en el chat. Aquí ya María les va a copiar cómo se escribe cada una. Y también nos preguntaban que si este video lo subíamos a Hotmart. Hotmart es la plataforma de nuestros estudiantes de la academia. Seguramente quien nos preguntó es estudiante nuestro. La respuesta es que no, la publicamos y la estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, en mi canal de YouTube. Para los que no me sigan, Will Cotrino, van a YouTube, me buscan Will Cotrino y ahí van a encontrar la grabación de este video. Y también está siendo grabado y transmitido en vivo a través de Instagram. También lo vamos a publicar en algunos instantes cuando terminemos el live, ya para que ustedes lo puedan ver el video completo. Listo, me dice aquí Luz, es una excelente oportunidad para gestionar proyectos ambientales. Sí, gracias Will, bastante interesante. Leslie, muy interesante. ¿Hay alguna de educación ambiental o ecoturismo? Casi todas las convocatorias ambientales tienen el renglón de educación, un componente que tendría que ser un objetivo específico ya de apropiación social del conocimiento. Jimmy, me ha gustado, realmente interesante, sigue interesante, excelente. Raúl Sacristán. Héctor nos pregunta que si puedes explicar lo de patentes verdes. No es del tema del live de hoy, pero rápidamente, Johnny, así muy concretamente, si le puedes explicar un poquito de ese tema.
a Héctor. Claro que sí. Claro que sí. Mira, hay varias Mira, cosas que hay varias podemos cosas que utilizar podemos en utilizar este en caso. este caso. Digamos que cuando Hablamos hablamos del el contexto de patente patente verde está verde asociado está a que son asociado a que son aquellos aquellos nuevos nuevos conocimientos que están conocimientos que están dirigidos dirigidos a a asuntos de asuntos de conservación, conservación, asuntos asuntos de de sostenibilidad, sostenibilidad, como, como el como tema el del que tema estamos que ahora. estamos ahora. ¿Qué es ¿Qué es importante en ese importante tipo en de ese tipo de ejercicio de ejercicio de patentes? Que patentes? Que existen existen distintos tipos distintos de tipos de herramientas para para poder poder nosotros nosotros saber saber cómo cómo está está evolucionando evolucionando el estado de la el estado de la técnica. técnica. Solo para que Solo ustedes para que tengan ustedes una tengan idea, una hay idea, bases de hay datos bases que de pueden datos que tener pueden tener casi 170 millones de patentes disponibles en esa parte libre, en caso como Dimension, o como utilizar tipo Google Patents para poder encontrar. ¿Qué es clave en este caso? Entender hacia dónde se está orientando este tema, el tema del patente. Entonces, una muy buena oportunidad para poder identificar innovaciones, o más bien, para identificar problemas, es analizar las patentes, porque las patentes al final resuelven un problema. Entonces, la patente, cuando ella escribe el por qué se genera la solución, describe muy bien el problema. Entonces, una manera, una técnica incluso para poder identificar problemáticas que está asociada obviamente a las patentes, y es una manera de poder identificar ese caso. Con mucho, mucho servicio y si en algún momento hagamos hagamos un un foco foco sobre sobre el el proyecto proyecto intelectual intelectual o o innovaciones asociadas al tema de patentes, cómo usar una para patente poder para desbaratarla desbaratarla y y utilizarla ese tipo de en un problemas. tipo de problemas. Es un Es área en la que un somos área en la que somos totalmente totalmente expertos, expertos, podemos podemos darle 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 y y entrar entrar a a hacer hacer ese ese tipo tipo de de casos casos con con conocimientos conocimientos de de todo. todo. Hay patentes Hay que ya pueden patentes que ya utilizar pueden por gente. utilizar por gente. Las patentes que pagan de La las patente es patentes la que patente tienen que tienen mayor mayor información. información. Hay Hay muchas muchas que que vencen en vencen vigencia, en pero es vigencia. importante esa vigencia que podemos utilizarla también de manera. Johnny, María, ¿me regalas el micrófono? Listo, ya tengo el micrófono. Johnny, me piden dos favores. Me pide por favor que si puede volver a compartir en la pantalla el gráfico que estás haciendo, que les parece que es ilustrativo. Y me piden también el favor que si puedes hablar no tan rápido porque no te están entendiendo. Entonces, es que Johnny va bien por hora, él forma un proyecto en un día, entonces es muy apasionado con este tema. Listo. Bien. Mm, Para los que quieran también conocer más de estos temas, los invito a que sigan el perfil de Johnny. Ya María se los va a copiar acá, pero pues si lo quieren buscar en Instagram, soy Johnny López, Johnny JH y terminado en y López terminado en Z. Soy Johnny López para que lo busquen en Instagram. Le den me gusta, lo sigan, porque pues va a comenzar a crear contenido de este tema muy específico y muy especial pues, para los que estén interesados en estos temas ambientales y agroforestales, para que lo sigan. Y ya también al final María nos va a mostrar cómo lo pueden seguir. Listo. Bien, vamos con la siguiente convocatoria. La 11ª convocatoria AWR es el fondo, lo financia el Fondo de Investigación de la Vida Silvestre Antártica. Esto es para financiar proyectos de investigación sobre el krill, que ustedes saben que es lo que se come las ballenas, el alimento de las ballenas, en biología, ecología, interacción con depredadores, pesca, uso de nuevas tecnologías para el monitoreo del krill, y dan hasta $90,000 por proyecto. ¿Sí? Esta convocatoria está abierta hasta el 11 de abril del 2025. Para los que estén interesados, igual ya les escribimos cómo se escribe esta convocatoria para que la busquen en Google y puedan comenzar a identificar los términos de referencia. ¿Algún comentario de esta convocatoria, Lenny? Sí, esta convocatoria es una convocatoria pues ya muy Pues ya enfocada a muy temas de enfocada a temas de investigación. investigación. Interesante, pues Interesante, todos los pues que todos están los que están asociados a temas asociados a temas relacionados sistemas con sistemas marinos o marinos demás, o demás, donde podrían aprovechar para fondear sus sistemas de investigación desde esa categoría. Entonces, esta es un poquito más especializada, digamos que queremos hacer, entonces, pero lo interesante de esas convocatorias es que hay para todos, Will, hay para todos en este ejercicio y creo que esa es una ruta muy interesante de que si existen investigadores dentro de este live, pues que puedan entrar a este ejercicio, que también es un área donde podemos orientarlos en cómo aprovechar ese tipo de oportunidades para desarrollar sus proyectos de doctorado, de maestría o investigaciones directas que puedan empezar a trabajar.
Listo, listo. Entonces, vamos ahora con la cuarta convocatoria, el Trust Grant Program. Esta convocatoria financia iniciativas ya específicamente para entidades sin ánimo de lucro, con proyectos que estén alineados con el Trust. No se financian individuos. Esta convocatoria está hasta el 9 de junio de 2025 y financia hasta $25,000 por proyecto. Entonces, Johnny, ¿algún comentario que tengas de esta convocatoria? Pues mira, ese convocatorio primero pues tiene un monto que es pequeño, y por lo tanto podemos orientarlo mucho al desarrollo de prototipos que puedan hacerse de cualquiera de estas digamos, de la ubicación que queramos. Esta convocatoria es sencilla, es una convocatoria de $25,000 donde podemos participar de forma directa. Aquí las recomendaciones, herramientas como la Cirano pueden ayudar a desarrollar este tipo de proyectos de forma muy rápido, y dado que el monto no es tan grande, pueden hacerse muy rápido. Bien, vamos a hablar con la otra convocatoria, la convocatoria Pensamiento Espacial. Esta es una convocatoria para el uso de pensamiento espacial, sobre todo de tecnologías geoespaciales, mapas, datos, para resolver desafíos ambientales o culturales. Esta convocatoria no tiene un monto específico, pero pues la fecha de cierre es el 5 de mayo de 2025. Entonces, no sé, Johnny, ¿algún comentario de esta convocatoria? Sí, hace un momento hablaba de temas de educación. Esta convocatoria es perfecta. Es una convocatoria que podemos entenderla. Una cosa tan sencilla como tengo una tierra, y la tierra de hoy en día, ¿dónde queda el bosque? ¿Dónde queda el cultivo? ¿Dónde está el agua? Preguntas tan específicas como esas pueden responderse y no son tan fáciles de encontrar. Nosotros de manera científica podemos hacerlo. A través de analizar imágenes satelitales podríamos encontrar ese ejercicio de identificar dónde está la tierra, dónde están los cultivos, dónde están los bosques, y no solamente eso, saber si están sanos o no están sanos. Eso es un ejercicio es como si fuera el doctor de la tierra. Ese doctor de la tierra puede desarrollarse y es un conocimiento que se puede dar a las comunidades, a los colegios, a las universidades, y que a partir de ese diagnóstico de cómo está la tierra, de cómo están los bosques, de cómo están las fuentes de agua, podemos hacerlo. Todo eso sin salir de casa. O sea, todo eso incluso analizando solamente el ejercicio de imágenes satelitales, satélites de baja órbita, y ahí puede haber una oportunidad muy bonita. A veces pensamos que porque es un proyecto espacial no tenemos acceso, está muy lejano, pero realmente si nosotros podemos hacer una aplicación de solamente analizar imágenes, podemos empezar a provocar algo bien interesante. Todos los que tengan temas de educación es algo chévere, con un desafío adicional. Regularmente los territorios son muy grandes, o sea, no son 2 hectáreas. En Colombia, un municipio tiene casi entre 25.000 y 50.000 hectáreas en muchos de los casos. Son municipios que son grandes. ¿Cómo tener en la cabeza esas 50.000 hectáreas? Solamente lo podemos hacer a través de mapas, y mapas que puedan ser como los médicos de la tierra. Ahí podemos hacer un tema bonito, y lanzo esta provocación para todos. Listo. Ahora vamos con la siguiente convocatoria. Esta aplica para Colombia, pero es muy interesante, la de CENE Innova. Esto es una convocatoria que apoya a empresas privadas con ánimo de lucro, que tengan una antigüedad ya establecida. Esta convocatoria cierra el 7 de marzo y está enfocada a proyectos, por ejemplo, agroalimentarios, agroforestales, que implementen tecnologías avanzadas de cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, biotecnología, soluciones digitales para el fortalecimiento agroalimentario, y da más o menos 300 millones, que son más o menos unos $75,000, por proyecto para el desarrollo de prototipos de bienes o servicios que
estén, digamos, con algún tipo de madurez tecnológica y puedan llevarse al mercado en un proceso de implementación comercial. Entonces, Johnny, ¿algún comentario de esta convocatoria? Sí, en el mapa que nosotros estábamos haciendo hace un momento, esa convocatoria está mucho más a la derecha, o sea, está más dirigida a los temas de agricultura o sistemas que podamos empezar a hacer mejoramiento agrícola, pero más dirigido también hacia los sistemas, las mejoras de los, digamos que de los procesos productivos. Aquí, ¿qué es clave? Empezar a utilizar algunos elementos que son tendenciales, como son inteligencia artificial, como son de pronto soluciones digitales en temas de monitoreo, blockchain, biotecnología, son como la clave. Acá, lo lindo es que esto aplica para cualquier categoría en temas de campo, o sea, no está restringido a un solo tipo de cultivo. O sea, podemos aplicarlo directamente ya para asuntos de agroforestería, que pueda estar en cualquiera de este ejercicio, y ahí podríamos tocar eso de forma completa. Entonces, ese estaría ubicado más a la derecha. Es una oportunidad bonita para las personas que viven en Colombia y que estamos hablando de $75.000 para hacer prototipos. Listo, aquí me preguntan que el perfil de Johnny para seguir, ¿no? María, si nos puedes ayudar con el link para que las personas simplemente le den clic aquí en el chat y lleguen directamente al perfil de Johnny para que lo puedan seguir. Pues ya lo subí. También lo voy a subir en el grupo de WhatsApp ¿Listo? para que lo vean. Pero pégalo aquí en el chat también de Zoom, por favor. ¿Listo? Para que Sí, señor. Ya lo estoy mandando. Vale, gracias, María. Bueno, vamos ahora entonces con la siguiente, Fontagro. Fontagro es una convocatoria que apoya hasta $200.000 por proyecto. Es para innovación agrícola, agricultura de precisión, obviamente agricultura regenerativa, climáticamente inteligente, agricultura de precisión, agroecología, digitalización y gestión de recursos naturales. Esto lo convoca Fontagro y cierra el 11 de abril de 2025. Entonces, yo mi comentario de esta convocatoria. Hay una cosa chévere con Fontagro, es que Fontagro abre todos los años. O sea, Fontagro es una convocatoria permanente que se da en Latinoamérica para hacer ¿Cuál es el tema y el reto con Fontagro? Como es tan popular, o sea, una que aparezca, sino que uno sabe que Fontagro aparece siempre. Regularmente, la cantidad de recursos que dan están entre $100.000 y $200.000. Ellos aplican muchas competencias internacionales muy competitivas. Entonces, en este sentido, lo más interesante de esto es combinar dos cosas. Primero, combinar nuevas tecnologías, o sea, y las nuevas tecnologías de orientadas hacia mejorar la productividad del campo. En este caso, la productividad del campo está asociada a que podamos producir más con menos, o podamos también integrar nuevas fuentes de ingresos. Cualquier elemento asociado con el cambio climático puede estar asociado con una nueva fuente de ingresos. Eso podría ser una combinación súper ganadora para hacer. La segunda estaría dirigida estrictamente al tema de vincular comunidades. O sea, en Fontagro uno de los puntos más interesantes fue vincular grupos de comunidades de forma completa. Esos son los dos factores de éxito que recomendaría en los temas de Fontagro. Y también uno puede prepararse para convocar Fontagro todos los años. O sea, es una convocatoria que fijo sale siempre, pero tiene pocos cupos. Tiene muchos cupos, entonces es muy competitivo. Listo. Aquí también me están preguntando que por favor compartir el link del canal de YouTube. María, ¿nos puedes ayudar con eso? Enviarles el link de mi canal de YouTube, Wilco Trino, para que puedan ver la grabación de este live y lo puedan repetir las veces que quieran. Listo. Vamos a pasar unos 5 o 10 minuticos más. Estamos normalmente programados de 12 a 1, pero creo que es importante. O ustedes me dirán si paramos, por favor, escríbanme si seguimos o no, si quieres que paremos, para saber si podemos explicarles las últimas 3 convocatorias. Entonces, aquí me están diciendo, sí, sigamos, seguimos, listo, súper. Quiere decir que les está gustando la información de las convocatorias, listo. Vamos con la siguiente convocatoria, que es de la Comisión Europea. También la Comisión Europea tiene pues unos presupuestos importantes para este tema de ambiente y sostenibilidad. Está la convocatoria AGRIP, donde en esta convocatoria se enfoca en la promoción de productos agrícolas, campañas de información, fomento a la agricultura sostenible, bienestar animal y productos de
producción ecológica. Tienen un presupuesto total de 87 millones de euros. Y pues aquí, ¿hay algún comentario, Lene, de esta convocatoria? Sí. Y aquí viene una cosa bonita. Es una convocatoria que está mucho más arriba. O sea, está más dirigida a temas de producto para de exportaciones. Exportación directa dentro de esta parte. ¿Qué se busca? En este caso, fomentar el tema del consumo de productos frescos de Latinoamérica. Ahí tenemos una cosa linda, es que aquí ya no estamos enfocados específicamente ya a los detalles pero hay normas que podemos cumplir. ¿Por qué me digo que es algo interesante? Resulta que hay una cosa que se llama el Pacto Verde. El Pacto Verde es un pacto que hizo la Unión Europea para poder reducir la deforestación. Entonces, esta deforestación que se da tiene un reto y es cualquier cultivo que esté provocando temas de deforestación no puede entrar a la Unión Europea. O sea, después del 2020, cualquier cultivo que pueda tener riesgo de eso no puede entrar. Pero entonces uno diría, venga, entonces, ¿cómo hace para hacerlo? Todos los procesos que vayan a entrar a la Unión Europea deben demostrar que no fueron fuente o los cultivos no fueron generados en un área que fuera deforestada. Para eso lo pueden hacer demostrándolo con imágenes satelitales, con monitoreo, y deben asumir ese ejercicio. Eso nos da una competitividad bonita para simplemente exportar una fruta a la Unión Europea. Podemos hacerlo solamente garantizando que esta fruta no fue objeto de deforestación. Entonces, juntar Pacto Verde con esta convocatoria es una idea perfecta para poder asociar el tema. Lo segundo es meter en cualquier producto temas de trazabilidad. ¿De dónde viene este producto? Este producto lo produjeron, por ejemplo, mujeres en una zona de alto riesgo, mujeres indígenas, poblaciones que puedan estar en esa parte. Combinar el origen del producto, pero además de eso, las personas que estuvieron y demostrarlo, ya sea con blockchain o con trazabilidad, es algo que es poderoso. Esa sería una recomendación para aprovechar ese, y también sabiendo que hay muchos recursos para dedicar 87 millones de euros para este tipo de iniciativas. Iniciativas que te pueden ayudar para desde los empaques, la logística, el producto, la marca, hasta entonces es una oportunidad bonita conectándolo con temas como Pacto Verde, que Pacto Verde empezó, esa parte de deforestación, empezó a operar a partir del 31 de diciembre del año pasado. Entonces es una regulación bastante nueva que podemos aprovechar. Súper, ya que hablas de trazabilidad y la información del origen de los productos agrícolas, justamente tiene que ver con esta próxima convocatoria, el Fondo Común para los Productos Básicos cierra el 1 de abril, es para la transformación de cadenas de valor agroalimentarias, innovación en agricultura digital, energías renovables, trazabilidad de la información con blockchain, empoderamiento de mujeres. Y de esta convocatoria, Johnny, ¿qué comentarios nos puedes agregar? Bueno, primero es una convocatoria como de alto nivel en temas que pues estamos hablando de fortalecer cadenas. Por tanto, la idea de participar es que no participe solo uno, sino que uno pueda armar una cadena de forma completa. ¿Quiénes son los productores? ¿Quiénes son los transformadores? ¿Quiénes son los exportadores? Hay que entender ese proceso. Regularmente esas convocatorias gremios, pero pues no son los únicos que pueden apoyar. ¿Qué es clave en esta convocatoria? Hacer integrar eso que tú acabas de decir. Nuevas tecnologías para poder aglutinar la cadena de valor a nivel de gestión de información, trazabilidad y el uso de todas estas nuevas tecnologías, blockchain, inteligencia artificial. Ese sería un caso, pero lo otro vincular a la mayor cantidad de beneficiarios. Si tenemos muchos beneficiarios en temas de producción o en temas de transformación o en temas de explotación, es clave colocarlos en esa parte. Ahí pueden hacerse. Entonces, esta convocatoria es algo interesante. Casi siempre participan los gremios, pero los políticos también pueden participar. Lo importante es que puedan con estrategia. Y para jugar con estrategia lo pueden hacer de manera directa en cualquiera de sus casos. Es un tema que tiene potencial bonito, sobre todo a nivel de exportaciones. Estas exportaciones, digamos que se pueden hacer en distintos lugares. Entonces aquí lo importante es crear un impacto alrededor de países como Colombia, países como Perú, tienen una capacidad de Ecuador. Aprovechar ese tipo de capacidades se pueden hacer a nivel regional
También una ventaja adicional es que dentro de la producción que se hace en este tipo de países son más competitivos que otros países, incluso países que están en la misma Latinoamérica. En países como Argentina, países como Uruguay, como Chile, tienen costos mucho más altos. O sea, cualquier exportación dentro de la región puede ser un potencial. Y ya pensando en mercados internacionales como la Unión Europea, como hablábamos anteriormente, podemos ahí tener también un ejercicio chévere. Listo. Y esta última de la Comisión Europea, justamente la convocatoria para la promoción agroalimentaria, para la promoción de productos agroalimentarios, campañas publicitarias, eventos a resaltar en cuanto a la calidad, la sostenibilidad y todo el proceso comercial que normalmente los productores pues tienen muchos problemas para darle salida a la venta de sus productos. Entonces, ahí Johnny, ¿tienes algún comentario adicional? Sí, mira, hay una cosa importante cuando vemos las convocatorias. Cada vez tiene un objeto específico. Esta convocatoria particularmente está para hacer apertura de mercados. Hay una cosa clave. Nosotros podemos hacer que un producto valga más de forma directa. Veámoslo en el caso sencillo de Colombia con las flores. Colombia, flores, Estados Unidos. Las flores acá en Colombia pueden valer menos de $1 por la unidad que vale. Pero cuando lo sacamos a Estados Unidos puede valer $4-5. Multiplicar por 4 el precio es algo bien interesante, pero ¿cómo se logra? Cumpliendo con la normatividad. Es cuando yo logro estas convocatorias van más dirigidas, sobre todo a derrocar barreras. Entonces, pensemos en estas convocatorias de cómo derrocar barreras. Cualquier certificación de este estilo puede valer unos $100,000 o $200,000 hacer todo ese ejercicio. O sea, al final, así no me gane ningún tipo de recursos en esta parte, pero si nosotros logro derrocar la barrera de la certificación, podemos estar de una vez en el otro lado porque podemos multiplicar por 4 ese ejercicio. Nosotros lo que recomendamos en cualquier tierra que está generando es que deba tener múltiples fuentes de ingresos. O sea, aquí vuelvo al tema que tengamos un segundo ingreso para ¿qué recomendamos nosotros en este caso? Tener la tierra como una fábrica de ingresos. Esa fábrica de ingresos puede tener múltiples fuentes de ingresos. Este tipo de ejercicios pueden ayudar en este caso. Tenemos un método que hemos diseñado para poder lograr generar múltiples fuentes de ingresos dentro de la tierra y es algo que nos gustaría compartir. Creo que esa convocatoria nos ayuda a tener un tipo de la certificaciones y el cumplimiento de la regulación. Sí, es que hay, digamos, yo quisiera hablarles algunas, creo que la pizarra está abierta, María, para que me ayudes a desactivarla. Bien, hay una preocupación de algunas personas que no son técnicas, no son ingenieros ambientales, que no son ingenieros forestales y que ven estos temas muy densos en lo técnico, pero pues lo que nosotros les hemos dicho, los que participaron en nuestro entrenamiento gratuito, es que nosotros tenemos una herramienta de inteligencia artificial, Cyrano, que nos facilita este trabajo de estructuración, porque ninguno de nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí, de pronto no somos expertos en la parte ambiental. Y en ese sentido es donde es importante el método, el paso a paso, porque también el mensaje que queremos dar es que así no tengas experiencia previa, así no tengas conocimiento, con herramientas y con acompañamiento se pueden armar estos proyectos, se pueden estructurar, se pueden postular a estas convocatorias, porque justamente lo que nosotros hacemos es acompañarlos a ustedes en el programa de entrenamiento para que ustedes puedan hacer buenas postulaciones. En ese sentido, pues, las personas que todavía nos escriben, que se quedaron por fuera del programa de entrenamiento, decirles que al final, pues, no, es que no tengo tiempo para estudiar, para documentarme, para informarme, para conocer, pues al final nuestros estudiantes le están dedicando 15 minutos a la semana para aplicar la herramienta Cyrano de Inteligencia Artificial, para poder ver nuestros módulos que son en vivo, que están grabados, que no puede estar en vivo al módulo, pues lo ve la grabación en Hotmart, y de esa forma pues lo ha podido hacer. O sea, personas muy ocupadas que creían que no tenían tiempo, pues lo han podido hacer. Ustedes han tenido hoy una hora aquí, más de una hora 15 minutos, y hemos podido transferir esta información de valor. Y los otros comentarios que también nos decían algunas personas, no, yo quería ingresar, pero no pude ingresar porque no tenía la plata. Pues yo les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes
ustedes logran conseguir $50,000, $100,000 para un proyecto de esta categoría, de este nivel, ¿será que vale la pena la inversión en un programa de acompañamiento? Por lo menos en lo personal, yo siempre he creído mucho en que cuando uno adquiere programas con mentores que ya han logrado el resultado, el tiempo se acorta para lograr ese resultado. Yo como usuario, como estudiante también sigo adquiriendo programas con otros mentores que me llevan a otro nivel. Y creo que para mí siempre ha sido la mejor inversión, porque cuando alguien ya logra un resultado y me puede acompañar a mí, es mucho más fácil que yo logre ese resultado. Entonces, para que estén muy atentos, en 8 días vamos a hacer otro live relacionado con convocatorias abiertas, para que estén pendientes también de mis redes sociales. Estamos diariamente publicando una convocatoria abierta. También para que sigan el Instagram de Johnny. Le pido el favor a María si puedes compartir pantalla. Johnny ya puede dejarla de compartir. Para que María comparta pantalla y nos muestre el Instagram para que le dé para que les explique el proceso a las personas, para que sigan a Johnny y con base en esto que podamos tener comunicación directa entre ustedes y Johnny en todos estos temas, tanto agrícolas como ambientales, agrícolas de agroforestal y ambiental o agricultura climáticamente inteligente y la parte ambiental que no únicamente son temas de conservación, sino también pueden ser temas de reforestación. Entonces, María, adelante. Listo. ¿Me pueden ver en pantalla? Sí, nosotros, antes de darle la paso a María, Johnny preparó una guía para la generación de ingresos con este tema de proyectos forestales, que se las queremos obsequiar el día de hoy, pues por estar tan juiciosos hasta esta hora. Vamos a enviárselo de forma automática. Si ustedes ingresan al perfil de Johnny en Instagram, le dan seguir y aquí en esta, María, en la publicación que está acá azulita a la izquierda, ustedes ingresan y comentan cómo les pareció este live del día de hoy. Y para las personas que hagan el comentario en ese post, en esa publicación, les va a llegar esta guía completamente gratuita, elaborada pues, por John y su equipo, para que ustedes puedan comenzar a entender un poquito más cómo generar ingresos desde el sector ambiental en estos proyectos ambientales. Entonces, María, adelante. ¿Cómo es el proceso? Listo, claro que sí. Entonces, el usuario de Instagram es soy Johnny López. Yo de todas maneras ya envié el link por ese medio por WhatsApp, pero es soy Johnny López. Y este es el post que deben comentar. Así se les envía el regalo por sus mensajes de WhatsApp. De todas maneras, ya ahorita en el grupo vuelvo a enviar el link de sus redes sociales, el link del post, para que lo tengan a la mano. ¿Listo? Entonces, todos a seguir a Johnny, experto en estos temas ambientales en la parte del sector agroforestal, pero también de tecnología, experto en blockchain. Entonces, para que estemos conectados a él. Y vamos a darle paso a una o dos preguntitas ya para cerrar el live. Entonces, los que levanten la mano, María, démosle paso a dos personas. Listo, entonces vamos con Luis Orlando. Sí, sí, tengo el micrófono desactivado. Listo.
todavía tengo desactivado el micrófono. Adelante. Listo. Bueno, Yolanda, mira, sí, la respuesta es sí. Yo, ¿qué te recomendaría? Que en todo ese que tú tienes de bioeconomía, empieza a trabajar en un concepto que se llama biochar. El biochar es digamos que un tema como el carbón vegetal que se puede agregar dentro del suelo. Esa categoría es una categoría que se paga muy bien y que por cada tonelada que tú saques de biochar, que lo hagas por un método o una fábrica o lo puedas hacer de manera biológica, podemos agregar. Entonces, la respuesta es sí, completamente, porque todos los desechos que se hacen en la industria agroalimentaria pueden llegar a ser utilizados para también conservar y recuperar, ya sea que hagamos una reutilización de materia prima o que devolvamos digamos que ese residuo a la tierra. La forma de devolverlo a la tierra, digamos que regularmente lo hacemos a través de abonos, pero hoy la recomendación más eficiente es que podamos empezar a convertirlo en carbón vegetal que añada capas de carbón a la tierra. La tierra se más negra. Entonces, tu respuesta es completamente alineada y deberías solicitarlo, y ojalá en tu discurso puedas agregar ese pedacito de biochar, puedas hacer un par de búsquedas para ver cómo puedes utilizar eso dentro de tu oferta. Gracias. Abrir micrófono. Micrófono. Gracias, María. María, ¿con quién seguimos? Listo. Vamos con Tomás Ruiz. Entonces ya te voy a mandar para que puedas tener tu micrófono. Y ya puedes hablar. Nos escuchamos. No te escucho. Bueno, mientras Tomás resuelve el problema de sonido, vamos con Milo. Aquí alguien compartió pantalla. María. Milo, adelante. Ya María te va a habilitar el micrófono. Listo, adelante. Bueno, resulta que cuando miraban los problemas de deforestación o de reforestación, y íbamos a hacer alguna campaña para mejorar esa situación, nunca encontrábamos los árboles nativos. En las corporaciones, yo estoy en Pereira, buscaba algas, quindío de cabalga, que eran una especie en forma masiva. Una calle, un castorel, pero nada como con un propósito. Desde hace 3 años empecé a generar o a crear un vivero de especies nativas, no son muy forestales, sino dedicadas a ecos y alimentación de fauna silvestre, pensando en que si yo voy a arborizar, pero si yo quiero proteger la fauna, necesito que, o la ruta polinizadora, necesito que tenga un alimento. Eso del vivero se puede pasar como proyecto del vivero. O sea, en este momento sale muy costoso cada árbol para la venta, pues lo que es un vivero pequeñito, no tiene sino 5.000 plantas. Si uno pudiera hacer una cosa mucho más versátil y con riego y con algo, igual me gustaría mucho adicionar todo lo que sea tecnología de robo para no revisar las siembras de todo esto, pero el vivero como tal debería ser un proyecto. María, Ok, sí, mira. Sí puedes utilizar el vivero como un proyecto, pero debes diferenciar. O sea, el vivero de un diferencial. Tú ya me dijiste que tu problema cuál es el precio por cada planta es más alto. La forma de diferenciar inicialmente es que tú, alrededor de lo que acabaste de decir,
es que este vivero está dirigido hacia proteger fauna silvestre. Elijas un top 10 de especies en las cuales tú puedas hacer como una intervención. Y de ese top 10 selecciona 3 que tengan una característica que son una especie sombría. Si tú eres capaz de convertir eso y decir es que yo no solamente siembro árboles, sino además conservo ecosistemas, y el ecosistema que yo conservo es esta especie sombrilla que es muy importante, inmediatamente tu vivero se vuelve mucho más importante, porque el plus de precio que se puede pagar en tu vivero puede estar orientado hacia conservar una especie que está en riesgo. Entonces, habría que hacer ese detalle. Hay un ejemplo interesante en el ICAP que te doy como una referencia para que lo utilices, que es el Tesoro de Bremen. El Tesoro de Bremen está en Finlandia. Fue un tema donde se hizo una restauración, una recuperación de tierras antes de la ganadería, y se empezó a generar toda una recuperación, una restauración activa. Esa restauración activa que buscó como si fuera cultivar un nuevo bosque. Eso ya tiene casi 7 años de implementado. Es un éxito completo. Chévere si tú te pudieras conectar con ese tipo de organizaciones para que tu proyecto al final sea enchufado con ese tipo de sistemas de restauración activa que son muy innovadores y que lo puedas agregar en tu modelo. ¿Qué te recomendaría yo también dentro de las especies que estás recomendando? Que puedas priorizar dentro de las especies que tú tienes aquellas que tengan mayor cantidad de biomasa, o sea, aquellas que crezcan lo más rápido, porque eso es importante, porque entre mayor biomasa tienes, mayor captura de carbono tienes. Entonces podrías también tener una lógica de ventas donde tú digas es que no solamente saco un arbolito, sino que ese arbolito produce mucha biomasa, entonces puede generar mayor cantidad de captura de carbono. Por lo tanto, ese mismo arbolito puede fabricar créditos de carbono de forma directa. Esos serían como los tips que te daría para que diferenciaras tu vivero. Listo, para los que todavía no siguen, yo les invitarlos aquí a que comenten la publicación del día de hoy, cómo les pareció este live el día de hoy, para que les llegue el regalito, que es una guía para la generación de ingresos en proyectos forestales, que es muy interesante. Vamos ahora con Alexandra. Adelante, Alexandra. Bueno, aquí me dice Ana Almeida que la charla buenísima, muy bien. Bueno, Gina, muy bueno todo, excelente, valioso. Adelante, Alexandra. Hola, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a Hugo y a Yori, excelente. Tengo una consultita y es, bueno, todo lo que se ha estado hablando es como el tema de refinería en el medio ambiente, pero hay empresas, personas que nos dedicamos también al tema del reciclaje de productos reciclables que se pueden reciclaje que se pueden transformar, y hay algunos que su uso es infinito. Para poder fortalecer, porque no es solo recolectar y arrumar a un lado y generar el compra, entre comillas, se requieren unas plantas transformadoras que por lo general están en las ciudades principales, Bogotá, Barranquilla. Pero las ciudades intermedias no tenemos esas plantas. Mi interés es poder desarrollar una planta, digamos, de un tamaño mediano, por decirlo así, para que el producto ya transformado sea más fácil de trasladar a los principales y que allá ya desarrollen los productos como tal. ¿Hacia qué convocatoria le podría inclinar? Yo te recomendaría que te enfocaras a 2 convocatorias. La primera es la convocatoria de SENA, que tenemos directamente. Esa convocatoria te permite a ti desarrollar prototipos. Entonces eso es algo que podrías dirigirla específicamente para el prototipo que tú necesitas y hacerlo a una escala pequeña. Pero la segunda es que sería muy interesante, y ahí yo te atrevería que tu iniciativa la conviertas en una iniciativa tipo startup. Y cuando hablo de startup, estamos hablando de una nueva empresa, de una nueva empresa que tiene la capacidad de crecer muy rápido. En el caso particular, el problema que tú estás queriendo resolver, eso lo tienen todas las ciudades pequeñas o intermedias, todas las ciudades pequeñas. Entonces, ¿cuál es el desafío que tú tienes? Que lo que tú hagas se pueda multiplicar en todos los municipios. O sea, al final tienes que tener un bajo costo y un alto rendimiento en esa parte. Si tú logras juntar esos dos elementos, podrías tener algo que tenga el nivel de startup y por tanto podrías tocar lo que es hay una convocatoria de Carbon Capture Startup, y en Carbon Capture Startup, ahora que yo te dije que de las industrias que más generaban contaminación era, por ejemplo, la industria de plástico.
Entonces, en la industria del plástico particularmente, ellos tienen un montón de impacto. Entonces, esa industria puede darte para poder hacer, digamos que, pagar eso con créditos de carbono. Entonces, yo recomendaría que te movieras por esas dos rutas. Uno, que te muevas por Senainova, porque debe estar como al lado tuyo. Pero segundo, que intentes, te atrevas de una vez a pensar en una solución que sea repetible y sea escalable. Y que lo pienses desde la forma más básica. Y aquí te doy, yo te invitaría a que hicieras un análisis. Esto ya es más un tema de cuando hoy hay un caso muy bonito que es el caso de SpaceX. SpaceX es la empresa esta que lanza los cohetes espaciales. Esa empresa, cuando empezó a competir, tenía un reto y era que, pues, ¿quién es el loco que se va a meter en la industria espacial? Nadie se lo quiere meter en la industria espacial porque es imposible competir contra ese tipo de cosas. Nadie lo va a pensar. Cuando alguien analizó ese ejercicio, se dio cuenta que los cohetes espaciales valían como 90 millones de dólares cada cohete, cada lanzamiento, pero los materiales para fabricar ese cohete valían solamente 5 millones. O sea, decían, ¿cómo así? Esto lo cobran a casi 90 millones, pero los materiales valen solo 5. Significa que en 5 menos 90, o sea, 85 millones son de otro tipo de cosas. Lo buscas en internet se llama esto el IDIOT Index, el índice idiota. El índice idiota, y lo puedes buscar, se lo inventó Elon Musk en alguna cosa. Y lo que te dice es que cuando hay un producto donde tú identificas que la materia es muy poquita y el precio está muy alto, es porque hay mucha oportunidad de mejorar. Ellos lograron, solamente encontrando eso, sacar lanzamientos de cohete que valían entre 15 y 20 millones, o sea, no bajaban a 5 o 20, o sea, han sido competitivos. ¿Por qué te digo ese ejemplo a tu ejemplo? Porque si tú eres capaz de entender las plantas, yo sé que las plantas son costosas, siempre son costosas, haz el ejercicio. Desbarata la planta, dime cuánto vale cada parte, pero solamente enfócate en materia prima y insumos. Materia prima, ¿cuánto es el porcentaje que vale la planta? Yo no sé, una planta de esa vale $500,000, $1.000.000. Es que cuando uno saca los materiales, eso vale el 10%, el 15%, y toma como referencia ese pedacito y busca que tu innovación esté muy dirigida a lograr hacer esa parte. Que yo creo que esta, porque estas plantas son costosas porque tienen consultores costosos, porque le meten patentes, porque tienen otro tipo de cosas, simplemente son comisiones gigantescas. Eso es una ruta que sería, yo haría en tu lugar, y eso lo haría muy interesante la propuesta que tú tienes, porque es un problema que creo que vale la pena resolver. Agradezco mucho y al equipo de UI también muchas gracias que están ahí apoyándonos. Y porfa, pues nos podrían colaborar escribiendo aquí en el chat Las convocatorias. Sí, claro, igual también se lo vamos a enviar por los grupos de WhatsApp. Bueno, ya para ir cerrando, como nos han escrito mucho las personas que se quedaron por fuera, a pesar de que ingresaban más de 200 estudiantes en esta generación, hubo muchas personas por fuera, ya con NADE pues, acordamos que nos vamos a anunciar la nueva fecha de nuestro próximo entrenamiento online gratuito, el 12 de marzo, para que se agenden en el live de mediodía. Ahí les anunciaremos cuándo vamos a tener nuevamente apertura de inscripciones. Sin embargo, para las personas que están interesadas desde ya, que están por fuera del programa y que están interesadas, porque ya nos han escrito aquí en el chat que cuánto es el curso del programa, etcétera, pues por ahora no tenemos inscripciones abiertas, pero sí le voy a pedir, por favor, María, que escriban aquí en el chat para los que se interesan de estar en esa lista de espera, poder interactuar con mi equipo. Entonces, María, para que les copies aquí en este chat el link para las personas que están interesadas en estas próximas fechas, en ingresar a la próxima generación para el acompañamiento de la mentoría, para que hablen con mi equipo les toma sus datos, los van a tener muy presentes en un grupo especial para brindarles toda esta información, María. Entonces, si puedes copiar aquí en el chat de Zoom el link de soporte de copilotos, todavía no lo veo pegado, María, si nos puedes ayudar, para que las personas se puedan contactar con el equipo de copilotos y poder tomar su información y tomar sus datos para establecer ya comunicación directa y que también puedan ingresar a un grupo con nosotros ya de posibles interesados. María, ¿me confirmas si ya tenemos? Está mandando al... Listo, ya lo envió María a Irán. Ahí tienen el link en el chat para las personas de Zoom que todavía no están en el programa y que están interesados
en la próxima apertura, en la próxima generación, que de una vez le escriban al equipo para que tomen sus datos y poder estar informándoles y actualizándoles de esta información de forma permanente. Bueno, ¿cómo les pareció el live del día de hoy? Escriban aquí en el chat para ya ir cerrando y irnos despidiendo. Muchas gracias, Johnny, por esta información tan valiosa. Andrea dice, Wando dice, excelente. Andrea Pilar Cáceres, muy bueno. Jaime Humberto, excelente, gracias por la información. Fabián, súper. Hilarión dice, excelente. Y de utilidad. Luis Uriel Cuadros, muy interesante. Gina Palma, muy bien, muchas gracias por toda la información. Nilson Oforo, datos de otro nivel, valiosa e ilustrativa. Jairo Humberto, como siempre, lo ilustras al 100%. Excelente, excelente. Bueno, quedó grabada, sí, quedó grabada en YouTube, para que busquen en mi canal en YouTube, Will Cotrino, ahí quedó grabada esta transmisión. También en mi Instagram pueden ver esta repetición, esta grabación, para que, por si de pronto quieren volver a anotar un dato, alguna convocatoria. Entonces, muchas gracias a todos, un abrazo, nos vemos en 8 días en el live, en el próximo live a mediodía. Y para los estudiantes, nos vemos mañana, miércoles a las 4 de la tarde y ya el módulo como tal de clase a las 7 de la noche. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo, los quiero mucho. Chao, chao. Gracias.